Pastor David Silva, del Centro Bíblico de Nueva Jersey, Casa del Alfarero, presenta. Y usted va a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? Desde la sede principal en Morristown, Nueva Jersey, su programa Vida Abundante. David no quería recompensa ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y tal, lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, mire, entre los gansos no hay nadie hablando. Ay, ¿será que eso es la visión si se cumple? No, ahí todos están diciendo cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace. Ellos animan al líder. Vamos. Y ahora con nosotros, nuestro pastor David Silva. Entonces, comenzamos. El tema de hoy es conquistando la humildad. La palabra de Dios, cuando la miramos, nos muestra que hay poder en la humildad. Yo dije que hay poder en la humildad. El mundo te dice al revés. El mundo te dice que cuando una persona es arrogante, cuando una persona es orgullosa, altiva de corazón, esa persona va a llegar lejos. Y usted mira ahora en los candidatos presidenciales, si es que los ha mirado, ¿no? Y ese es el que va ganando, el más orgulloso, el más arrogante. Pero en el reino de Dios las cosas son diferentes y contrarias al mundo. Y nosotros decimos al revés. El que está al revés es el mundo. Lo normal y lo correcto es que nosotros, los hijos de Dios, caminemos en el poder de la humildad, porque la humildad fue creada por Jesucristo, quien se humilló y se hizo humilde en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, no tomando como aferrarse o para aferrarse el ser Dios. Sin embargo, el orgullo y la arrogancia es un principio inventado por Satanás, el querubín protector, que dijo: soy muy bello, tengo mucha sabiduría, tengo una gran posición, subiré y me sentaré a la par de Dios. Y en el momento en que apareció eso en su corazón, fue expulsado y se llevó 1/3 de los ángeles. Y quiero decirle algo, porque a veces malinterpretamos lo que dice la Biblia. Él no hizo nada, él solo sintió en el corazón el orgullo y ahí mismo fue expulsado. Tan pronto pensó: subiré a lo alto y me sentaré al lado de Dios. Dios lo sacó, porque él es una creación de Dios y se convierte en Satanás. ¿Bajo cuál principio tú quieres vivir? ¿Orgullo u humildad? No los oigo. Entonces hay que conquistarla. Y hoy vamos a aprender cómo conquistar la humildad, porque la humildad sana la vida del creyente. La humildad sana las relaciones matrimoniales, la humildad sana relaciones familiares, la humildad sana relaciones entre otros y hace que nuestras relaciones sean saludables. La humildad nos hace que tengamos salud en nuestra relación consigo mismo. El mundo te dice: habla bien de ti, repite que sí lo puedes, que esto y que lo otro. Eso se llama un programa de autoayuda, pero el mejor programa para uno ser restaurado y tener una estima correcta, y una relación buena consigo mismo y amarse bien está en la palabra de Dios y se logra a través del Espíritu Santo. Y cuando tú tienes una buena relación contigo mismo, podrás tener una buena relación con los demás. Habrá alguien que dice: necesito llevarme bien con los demás, necesito mejorar mis relaciones con los demás, con el jefe, con el hermano, con el primo, con el líder. Leamos, dice así la palabra en 1 de Pedro 5, versículo 5 en adelante: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Cuando habla anciano, no está hablando tanto de gente vieja, sino de personas que están en autoridad espiritual en la iglesia. Por ejemplo, tenemos aquí un equipo de pastores asociados, ellos son los ancianos de la iglesia. Aunque Marco es jovencito, él es un anciano en la iglesia. Entonces dice: igualmente jóvenes, y los demás somos jóvenes. Igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Porque Dios se opone a los arrogantes, dice allí, según ahora digo con otras palabras, y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Quién es el que nos tiene que exaltar? No tú mismo a ti mismo, ni yo mismo a mí mismo, sino Dios. Y cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien
devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos o ataques o situaciones difíciles se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Puede sentarse. Conquistando la humildad. Vamos a aprender esta tarde cómo se conquista la humildad. ¿Habrá alguien que quiere conquistar la humildad? Gloria a Dios. Le di beneficios que trae ser humilde y eso lo debe motivar. Pero más allá de eso, ¿cuántos quieren agradar a Dios? ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Y una de las cosas tremendas con el orgullo es que el orgullo mata la fe. Y dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros no tenemos fe, cuando no confiamos en Dios, pues no vamos a recibir de Dios. Por gracia vendrán cosas sobre nosotros. Pero lo que hace que nosotros podamos recibir de Dios todo lo que Él tiene para nosotros, lo que hace que nosotros podamos recibir las promesas de Dios, entender los propósitos de Dios y caminar en la bendición de Dios, es la fe. Porque la fe es como las manos. Si yo tengo fe, puedo recibir lo que Dios tiene para mí. Pero si no tengo fe, entonces no hay cómo yo pueda recibir. Dice Hebreos, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que cree en Dios y se acerca a Él, crea que Él premia, que Él bendice, que Él restaura, que Él levanta, que Él sana a aquellos que le buscan. Pero tiene que haber fe, y fe es más que simplemente creer. Usted puede leer el libro y decir, sí, yo estoy de acuerdo con eso, que Dios es Dios y Él es el creador y Él da promesas. Sí, yo creo eso. No es solamente creerlo en la mente, no es solamente decir estoy de acuerdo con eso, es más que eso, es confiar. Diga conmigo, confiar. ¿Sabe lo que es confiar? Usted está sentado en una silla. ¿Sabe por qué usted se sentó sin pensarlo? Porque usted confía que la silla no lo va a dejar caer. Y de igual manera nosotros necesitamos confiar en Dios. Pero entiende, el orgullo no te deja confiar en Dios. Y antes de que sigamos adelante mirando eso, la otra escritura que le dije que debería leer es Romanos 8:13. Este es un tema de lucha espiritual. Dígalo en inglés, spiritual warfare. Lucha espiritual, guerra espiritual. Y la palabra de Dios nos habla y nos muestra acerca de que nosotros como creyentes continuamente estamos en lucha espiritual. ¿Cuántos quieren perseverar hasta el fin? Solamente los que luchan, porque si no luchamos, el enemigo nos, dice allí, él anda como un león rugiente mirando a quien devorar, nos devora, nos zarandea. Mata, roba y destruye las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Y por eso necesitamos estar siempre en pie de guerra. No puede ser un cristiano pasivo. Tienes que ser un cristiano espiritualmente activo. Y si no eres creyente, dice, oh, menos mal que no soy cristiano, no tengo lucha. Pues no tienes lucha porque el enemigo ya te tiene oprimido u oprimida. Y lo que necesitas es liberación de esa opresión. Y salvación es liberación de la opresión. Pero una vez que eres salvo, tendrás que luchar contra el enemigo. Luchar por tu vida, por tu salvación, por tu fe, por tu familia, por tu futuro, por el propósito de Dios. Tendrás que luchar a diario. No puedes bajar la guardia. Lo vemos una y otra vez en la palabra de Dios. Pero cuando hablamos de lucha espiritual, podemos pensar solamente en reprender demonios y nos quedamos ahí. Eso es una parte pequeña de la lucha espiritual. Y de hecho hay algo más antes de reprender demonios, que es lucha espiritual. Leamos en Romanos 8:13. En Romanos 8:13 dice, porque si viven conforme a la carne, morirán, mas si por el Espíritu Santo hacen morir las obras de la carne, vivirán. Y allí lo que encontramos es un versículo de guerra espiritual. ¿Por qué? Porque dice allí, si ustedes viven conforme a la carne, y cuando habla de la carne no está hablando del cuerpo humano, no está hablando de la piel, está hablando del principio que nos hace tener tendencias e inclinaciones hacia el pecado. Dígalo conmigo, todos tenemos música por dentro. ¿Me entendieron con eso? Ok. Esa es la carne, es un principio que está adentro y que nos hace tener esas tendencias. Algunas de ellas se han desarrollado porque hemos participado. Dice, porque si viven conforme, o sea, sujetos a ese principio que produce pecado. Y entonces aquí viene algo interesante. Tenemos que
entender y estar convencidos que el pecado es la peor plaga que hay en la humanidad. No es el SIDA, no es el cáncer, es el pecado. Porque el pecado envía a la gente al infierno. El pecado destruye familias, el pecado destruye generaciones enteras. El pecado destruye salud a algunos, a otros les destruye la economía, a otros les destruye los sueños de la vida. El pecado es el peor virus que existe, es la peor plaga. No juegues con el pecado. Y dice, si viven conforme a ese principio. Ahora, cuando hablamos de la carne y es un principio, ¿dónde está la carne? No la veo. ¿Por qué le explico esto así? Porque hablamos de lucha espiritual. Es un principio espiritual que está dentro de uno, pero que manifiesta estilos de vida y acciones. Entonces ahí hay lucha espiritual, porque como la carne es espiritual, tiene que ser luchada en guerra espiritual. Entonces dice, si vives conforme a la carne, morirás. Ponga atención a esto. Nuestros hermanos se bautizaron en el día de hoy. El día que les toque partir de la tierra, si perseveran hasta el fin, no van a sufrir la segunda muerte. La primera muerte es la separación del espíritu del cuerpo. El cuerpo se va y se convierte en polvo, pero el espíritu solamente puede ir a dos sitios, cielo o infierno. Si vivimos por la carne, vamos a sufrir segunda muerte. Pero también hablemos de otro tipo de muerte. La muerte del matrimonio. Cuando se vive en la carne, el matrimonio muere. Y por eso hay divorcios. Cuando se vive en la carne, relaciones significativas se rompen. Y a veces hay padres e hijos que no se hablan por 20 o 30 años. Es algo triste, es algo diabólico, una obra del enemigo. Hello, ¿hay alguien aquí? Hay muerte de sueños. Quizás Dios ha puesto un sueño y no lo puedes lograr porque al vivir en la carne eso arruinó la vida de esa persona y murió ese sueño. Entonces dice, si viven en la carne van a morir. Y hay cosas, habrá alguien que dice, yo quiero vivir, yo quiero tener vida en todos los aspectos. Jesucristo dijo, yo vine para darles vida eterna, pero también vine para darles una vida aún más abundante. ¿Cuántos quieren tener una buena vida espiritual, una buena vida relacional, una buena vida familiar, una buena vida de propósito en la tierra, una buena vida en todos los aspectos? ¿Habrá alguien que quiere buena vida? La gente en la mañana estaban más emocionados, el amén era más fuerte, más convincente. El amén de ustedes está flojo, ni me convencen. Dice, si viven conforme a ese principio morirán. Entonces dice, mas si por el Espíritu hace morir, ahí entra la guerra. Mas si por el Espíritu Santo, está con mayúscula, significa que es el Espíritu Santo. Mas si por el Espíritu haces morir las obras que produce ese principio de la carne, vivirás. No solamente tendrás vida eterna, sino que tendrás una vida aún más abundante en la tierra. Para aquellos que quieren tener una vida aún más abundante, yo les tengo buenas noticias en el día de hoy. Si por el Espíritu haces morir, entonces ahí entra la guerra contra nuestra propia carne. La lucha espiritual no es primero contra los demonios, es contra tu propia carne. ¿Por qué? Porque el enemigo vendrá, dice, viene como un león rugiente, y cuando habla de él, habla de demonios asignados para oprimir, enviados para dañar la vida de la gente, del creyente. Dice allí, viene para ¿qué? Dice, el enemigo anda como un león rugiente mirando a quien puede devorar. Es una figura que pone allí como cuando un león devora una presa. Jesucristo dijo que vino para robar, matar y destruir. Entonces vemos allí cómo está esa figura. El enemigo viene para hacer daño, para dañar la vida del creyente. Y dice, ¿cómo es que lo hace? Cuando uno vive en la carne, el enemigo puede venir a influenciar y a zarandear áreas de la vida de uno. Pero cuando uno vence primero en esa guerra espiritual con la carne de uno mismo, cuando viene, entonces no va a poder. Y todos en algún momento y todos de alguna forma somos influenciados por espíritus inmundos en algunas cosas. Porque cuando usted tiene un brote de enojo y de pronto se enojó y dijo malas palabras y maldijo al jefe y todo eso, no fue la influencia del Espíritu Santo. I'm sure it was not the Holy Spirit. Entonces, ¿qué influencia fue? La de un demonio que se aprovechó de tu carne. Pero el asunto es que tú tienes que responsabilizarte de tus acciones, porque por no luchar contra tu propia carne, tú permitiste que el enemigo te influenciara y te dejaste influenciar por él. Entonces dice, volvamos, me pone el versículo en la pantalla, por favor. Dice allí,
No, el de Romanos. Estamos en Romanos capítulo 8, versículo 13. Dice, si por el Espíritu haces morir las obras de la carne. Tu primer nivel de lucha espiritual es primero luchar contra la carne. Entonces aquí viene algo. ¿Qué tiene que ver eso con el orgullo? El orgullo es la madre de todos los pecados. Y si contra algo tienes que luchar dentro de ti mismo es contra tu orgullo. Levanta la mano y diga, yo tengo orgullo. Y vea que yo tengo la mía levantada y estoy diciendo, yo tengo orgullo. El asunto no es reconocerlo, el asunto es qué estás haciendo contra el orgullo que hay dentro de ti. Porque hasta que no luches contra el orgullo no vas a conquistar. Y la gente permite que el enemigo entre y haga desastres en su vida por el orgullo. Pues no le voy a hablar hasta que no me pida perdón, hasta que no me llame. Y arruina una relación significativa y se pierde de la bendición de esa relación familiar o lo que fuera, simplemente por el orgullo. Y el enemigo está contento de que pudo influenciarte para que eso fuera así. Porque no queremos dar nuestro brazo a torcer y no queremos ser humildes. Porque la carne no nos deja ser humildes. La carne quiere que seamos arrogantes, altivos, orgullosos. Yo tengo la razón. Es un ejemplo, pero esto tiene una aplicación muy grande. Entonces dice, si por el Espíritu haces morir las obras de la carne. Bueno, la primera que hay que hacer morir es el orgullo. Hay que conquistar el orgullo. Y cuando uno conquista el orgullo, entonces desarrolla humildad, conquista la humildad y comienza a tener un corazón humilde que puede tener actitudes y acciones humildes. Pero mira esa escritura, dice, si por el Espíritu matas las obras de la carne, vivirás. Ahí no dice mata, pastor. Y entonces hacer morir, ¿qué es? Matar. Porque es que a veces miramos y no vemos. Significa que yo tengo que ir contra el orgullo con todo. Hay que matarlo. O yo no sé si hay alguien aquí. Por favor, no se me duerma. Dígale al que al lado, hay que matar el orgullo. Dígale al que está al lado, dígale a 3 personas, hay que matar el orgullo. Hay que matar el orgullo. Hay que matar el orgullo. Hay que matarlo, hermano. Porque si tú no lo matas, te va a matar a ti. Dice que no vas a morir. Dice, pero si tú matas el orgullo, si tú matas el pecado, y en este caso el que produce todos los pecados, vivirás. No solamente tendrás vida eterna cuando te vayas de acá, pero tus relaciones significativas serán saludables, habrá vida. Tu salud será vida, tendrá vida. Hello, tus emociones tendrán vida. Hello, serán estables. Todo lo que hagas tendrá vida. Hay que luchar para que el enemigo no gane ventaja. Ahora viene la otra escritura y es 2 de Corintios, que usted lo tiene allí, 2:11. Estamos hablando de lucha espiritual. Vemos que habla allí de que el enemigo viene como un león rugiente mirando a quién puede devorar. ¿A quién puede devorar? Aquel que no lucha contra su orgullo. Porque entonces allí puede venir influencia para dañar, para hacer que sea rebelde, para hacer que sea desobediente, para hacer que no ame, que odie, que se mantenga en amargura, que se mantenga en ansiedad, que se mantenga en todas esas cosas que dañan la vida de la persona y no lo dejan funcionar bien. Y dice en 2 de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Y Pablo le está hablando allá a una iglesia y le está diciendo, mire, para que Satanás no gane ventaja sobre ustedes, no deje que Satanás gane ventaja. No deje que Satanás gane ventaja. Dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Sabe lo que eso significa? Que cuando ignoramos cómo es que Él obra, nos va a ganar ventaja. Míreme acá. Hoy en día, muchos cristianos, y por eso yo predico esto, para que los cristianos que oyen mi predicación se puedan levantar y tener victoria en sus luchas, en sus batallas y en sus problemas. Poca alegría. En la mañana había mucha alegría. La gente aplaudía, se reía, brincaban, saltaban. Esta tarde están como muy calladitos. Sí, a mí las congregaciones calladas me asustan, y la congregación de la mañana estaba linda, aplaudían, gritaban, animados. Cada vez que aplauden me sacan más palabras. Cuando no aplauden digo, ya hay que cerrar, oremos y nos vamos. Sí.
Para que Satanás no gane ventaja sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Algunos cristianos hoy en día tienen situaciones difíciles que son recurrentes y ellos no pueden entender y discernir que detrás de eso hay cosas espirituales que están causando eso. Y entonces tratan todos sus problemas desde una perspectiva natural, humanista, secular. Y todo lo quieren solucionar desde la perspectiva humanista, secular, natural, materialista. Lo que yo puedo ver. Si me tomo el Tylenol, el dolor se me va. Ese dolor me da todos los días y no me pasa. Y esto y lo otro. Y el médico me hizo 10,000 exámenes y todo está bien en mí. Y hago ejercicio y como, pero sigue el dolor. Y en vez de pararse y decir, wait a minute. Algo no está bien, y parece que esto tiene una connotación espiritual, y es porque nos hemos dejado absorber por la cultura secular, humanista, materialista, y hemos rechazado lo que Dios dice, y hemos rechazado la realidad de las cosas, de que hay un mundo invisible, de que hay un mundo espiritual, y la Biblia dice que lo invisible es lo real, lo invisible es lo real, lo invisible es lo verdadero, porque lo que es visible es pasajero y temporal. Pastor, demuéstreme que lo visible es lo real y que lo invisible es lo real. Cuando uno se muere, lo visible, que es el cuerpo, se convierte en tierra y en polvo. Y lo invisible, si está en Cristo, se va con Dios. Porque eso es lo real, eso es lo verdadero, eso es lo que permanecerá. Pero el mundo invisible, la esfera espiritual, influencia la esfera material en la cual nosotros estamos. Y es influenciada o por Dios, por su Espíritu Santo, por sus principios, o es influenciada por Satanás y sus demonios y los principios del reino de las tinieblas. Entonces, ojo, porque queremos solucionar problemas y situaciones y cosas que quizás están producidas en el mundo espiritual simplemente con remedios caseros, naturales y humanos. Cuando hay que luchar con lucha espiritual. Hello, ¿hay alguien aquí? ¿Está siendo usted empoderado para luchar sus batallas? Y Pablo da una frase tremenda. Dice, he luchado. Dice, primero nos exhorta a que luchemos la buena batalla de la fe. Todos los días hay que luchar la buena batalla de la fe. O yo lo voy a decir de otra manera, tenemos que luchar por nuestra fe. El día que perdamos nuestra fe, ahí ya perdimos todo. Y luego cuando Pablo está casi llegando al final de sus días, dice, he peleado la buena batalla, he mantenido la fe. Porque es una batalla por la fe. El orgullo es una manera de incredulidad. Y ahí es donde le quiero mostrar en el día de hoy algunas cosas. Para que usted luche contra el orgullo, conquiste la humildad y crezca en ser una persona de fe. Amén. En Juan 6:35 Jesús dice, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Qué está diciendo allí? Eso es importante porque ahí nos está hablando lo que significa creer, lo que significa de verdad confiar en el Señor. ¿Qué es creer? Entonces dice, repítalo conmigo, diga, yo soy el pan de la vida. El que cree en mí no tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. Eso lo dijo Jesús. Entonces, lo que necesitamos ver es qué no es fe o qué es incredulidad. ¿Qué es incredulidad? ¿Qué es incredulidad o no creer en Jesús? ¿Qué significa no confiar en Jesús? Es alejarse o apartarse de Jesús para buscar satisfacción en otras cosas. Si Él es el pan y si Él es el agua que me trae satisfacción y que nunca me da hambre y que nunca me da sed, hablando de mi ser entero, no del ser físico, significa que en Él voy a encontrar satisfacción. Y que cuando yo estoy buscando satisfacción y plenitud para mi ser fuera de Jesucristo, en otra cosa o en otra persona que no sea Jesucristo, soy incrédulo, porque no creo que Jesús me puede satisfacer. Póngame atención a esto. ¿Usted ha visto toda esa gente que consiguen fama, fortuna y todo eso y llegan a la cúspide, entre comillas, y después se suicidan? Es porque ninguna de esas cosas satisface. Llegan ahí, todavía tienen hambre y sed para su alma y para su ser interior. Porque no tenían a Cristo. Entonces ellos no creían en Cristo. Y puede haber un cristiano que está en la iglesia
y está buscando satisfacción en la vida, plenitud, llenura, fullness, fulfillment. I don't know, quiero que lo entienda. Si sean lenguas, por favor, traduzca las lenguas. Gloria a Dios. En muchas cosas, menos en el Señor. Y la palabra de Dios dice que debemos disfrutar todo. Pero ojo, porque dice que todo lo debemos disfrutar para la gloria de Dios. Y unas cuantas veces he dado este ejemplo y lo voy a decir ahorita. Cuando se esté comiendo ese slide de pizza con pepperoni, satisface su cuerpo, qué rico, y se le escurre la grasita y sabe rico y tiene un picantico y menos mal que ustedes ya vinieron almorzados. Nosotros todavía los que estamos aquí desde la mañana no hemos almorzado y estoy hablando de pizza con pepperoni. Pero cuando te estés comiendo la pizza con pepperoni, dile a tu vecino, hazlo para la gloria de Dios. Dile, hazlo para la gloria de Dios. Hazlo para que Dios sea admirado. Hazlo agradeciéndole a Dios. Hazlo disfrutándola en el Señor. Es decir, que tú puedes disfrutar las cosas buenas que Dios te da, pero si las disfrutas aparte de Dios, significa, esto sí me llenó, esto sí me satisfizo. Pero ¿sabes qué? Estás sin Dios. Y Dios dice, pero eso te lo di yo. Y has puesto tu satisfacción en eso. ¿Sabes qué? Cuando pase el momento de la pizza y pasen 2 horas, ya eso se fue. Pero yo soy la comida, el pan que nunca te da hambre. Yo soy el agua con la cual nunca te da sed. Todo lo que hagas en mí, todo lo que sea correcto de hacer y tú recibas, hazlo disfrutándolo en mí, sabiendo que es en mí que lo puedes hacer. Y usted va a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? David no quería recompensa ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, entre los gansos no hay nadie hablando. Ay, ¿será que eso es la visión si se cumple? No, ahí todos están diciendo cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace. Ellos animan al líder. Vamos.